Hoy os voy a hablar del trastorno de personalidad psicopático o las personas psicópatas, y este va a ser la primera parte de los 3 vídeos que voy a hacer de este trastorno, puesto que es muy largo y hay muchísimas películas de las que quiero hablaros. Ese trastorno de personalidad puede aparecer entre el 3% aproximadamente en varones y el 1% en mujeres. Este trastorno se manifiesta en la adolescencia temprana de las personas, incluso antes, a veces, cuando son más pequeños. Este tipo de personas suelen dar problemas desde pequeños. Tienen una gran desconsideración con los demás, tienden al vandalismo desde pequeñitos y tienen una gran crueldad con los animales, les suelen hacer daños, martirizarlos. También cuando ven insectos, los torturan y los matan sintiendo placer desde pequeñitos. Suelen tener una conducta agresiva con los demás y sobre todo carecen de una sensación de culpa. Ellos hacen las cosas mal y ni siquiera sienten la sensación de que son culpables. Algunas veces tienen tendencia a autolesionarse, nunca tienen sentimientos de gratitud con nada agradable que se les haga. Es muy raro que tengan capacidad de amar, prácticamente jamás lo hacen. Y estas personas, además, los psicópatas, engañan de manera muy ingeniosa. Tienen una gran tendencia a transgredir las normas. Tienen muy bajo nivel de tolerancia a las frustraciones. Suelen reaccionar muy agresivamente o con sus fracasos. Reaccionan muy violentamente y muy agresivamente contra su entorno. Suelen tener tendencia a causar daños. Esta sería la generalidad de lo que podríamos encontrar en una persona con trastorno de personalidad psicopático o, como le llamamos, psicópata. Entre las manifestaciones clínicas tenemos las siguientes. Tienen una disminución de ansiedad o miedo. Se presentan imperturbables ante situaciones que para una persona normal le daría una gran ansiedad o preocupación. Ellos carecen de tal. Por ese motivo se pueden mostrar imperturbables en los interrogatorios. Los psicópatas que cometen actos delictivos, cuando son interrogados por la policía, su tranquilidad, su falta de ansiedad y su total pasividad en este tipo de interrogatorio los hacen impenetrables. Niegan los hechos con una impasibilidad absoluta. La naturalidad de sus gestos en estos interrogatorios y en estas entrevistas los hacen muy creíbles. Como segundo punto tenemos una temeridad extrema. Y esta temeridad lo hace a diario, en su vida diaria, no de vez en cuando tienen euforias por algún tipo de estimulante que hayan consumido, sino a diario muestran su temeridad. Las amenazas que expresan siempre las cumplen. Así que esperemos no ser amenazados por un psicópata, porque tarde o temprano este psicópata va a cumplir lo que nos dijo que iba a hacernos. Sus amenazas siempre las cumplen. En algunos conflictos bélicos, este tipo de personas, los psicópatas, han llegado a ser héroes. Y aquí voy a traer la primera película que nos muestra a la vida del varón alemán en la Primera Guerra Mundial, un piloto de aviación, Manfred von Richthofen. Este piloto alemán, del cual hay varios documentales y películas, fue un gran héroe de guerra y, sin embargo, su frialdad, su falta de miedo y su agresividad en los combates aéreos lo demostraban como un gran psicópata de la época. Sin embargo, fue condecorado de la Primera Guerra Mundial. De hecho, lo veneraban muchísimos, incluso sus enemigos, por la capacidad que tenía de derribar aviones. Él, siempre que volaba, tenían una idea, que si se hacían una foto frente al avión, que podría haber un problema. El día que él fue abatido, que por cierto no cayó su avión, sino que él, herido, logró aterrizarlo, se había tomado una foto con su perro delante del avión. Hicieron varias versiones, una de ellas una alemana, americana y algunos documentales. Nikolai Müllerson, y esto con una fotografía de Klaus Merkel,
En 1971 se hizo también una versión americana de 97 minutos. Fue una reconstrucción de las hazañas bélicas del célebre caza alemán de la Primera Guerra Mundial de Manfred von Richthofen. Era un auténtico psicópata. Como tercera característica clínica, estos pacientes tienen déficit de sentimientos nobles. No tienen remordimiento ni se sienten culpables por las cosas que hacen. No sienten lástima de los demás. Desde la infancia se les nota una ingratitud patológica. Nunca agradecen nada. Se creen merecedores de todas las cosas que ellos reciben. No tienen sentimientos de amor, una falta de reales sentimientos de amor. Las relaciones que tienen los psicópatas con otras personas siempre son con una segunda intención, nunca porque haya un amor verdadero en ellos. Y siempre tienen una propensión al engaño. Estos déficits de sentimientos nobles se dan con bastante frecuencia en estos pacientes. Como cuarto punto sería una tendencia a transgredir las normas. Vulneran constantemente cualquier regla social, tienen continuas desobediencias incluso desde pequeño en la infancia en el entorno del hogar y generalmente tienen frecuentes actos delictivos. Debido a esta característica clínica que presentan los psicópatas, a muchos se le llaman antisociales, aunque veremos en otro capítulo que haré la diferencia entre psicópata y antisocial, que hay algunas de ellas. De todas formas, la base común de la personalidad del psicópata y el antisocial son muy parecidas. Hablando de héroes de guerra, también quiero traer aquí una película que se llama Malditos Bastardos. Esta película, escrita y dirigida por Quentin Tarantino, presenta un personaje de la Alemania nazi que está ocupando Francia y este grupo batallón de gloriosos bastardos que está dirigido por el personaje interpretado por Brad Pitt, que va buscando eliminar a todos los nazis que pueda en el camino y sobre todo hacer un atentado contra Hitler y todo el Tercer Reich. Hans Landa es un personaje ficticio. Quentin Tarantino se basó en este personaje para hacer a Hans Landa. Hans Landa es un psicópata puro porque se muestra imperturbable, pero no en los interrogatorios que le hacen a él, sino los que él hace. Él llega y inicia la película con una visita a un caserío donde viven unos franceses que están ocultando a unos judíos para evitar que sean cazados por los nazis. Este personaje, Hans Landa, que está representado por el actor Christoph Waltz, es un actor de origen alemán y austriaco que ha recibido 2 Oscars. Esta película es una ucronía. ¿Qué significa ucronía? Es una historia que pudo haber pasado pero que no pasó, pero basada en hechos reales que realmente pasaron, dándole una historia con unos personajes ficticios creados por Quentin Tarantino con su talento y con su genio, que hace que este personaje, Coronel Hans Landa, sea el más malvado, sutil, despiadado, pero con la frialdad que se muestra en sus interrogatorios, haciendo que los demás caigan siempre en su trampa y riéndose incluso de ellos porque va varios pasos por delante, hasta que al final de la película le pasan factura con sus mismas malas artes. Es una película que no podéis perderos, que tiene una riqueza de personajes impresionante y que de nuevo Quentin Tarantino demuestra el genio a la hora de crear un personaje con una maldad absoluta. Hasta aquí hemos llegado al final de la primera parte de Psicópatas, porque voy a hacer 3 vídeos. Si os ha gustado, si os queréis suscribir y no lo habéis hecho o estáis viendo el canal por primera vez, pues muchas gracias si os suscribís, y en la próxima vendrá Psicópatas segunda parte.